acabó. Pero no, ustedes saben que no todas las ecuaciones se resuelven de manera similar. Si tienen una ecuación distinta, por ejemplo, si tienen, no sé, x cuadrada menos 9 igual a 0, pues aquí la primera ecuación que fue la que resolvimos al inicio, en donde x nos dio igual a 12, se resuelve de una manera, pero saben que esta de acá, que escribí abajo, en la segunda línea, pues se tiene que resolver de manera diferente porque en este caso aparece esta potencia 2 en la ecuación. El hecho de que aparezca esta potencia hace que la primera ecuación que resolvimos se resuelva de manera diferente a la segunda. Para resolver esta segunda ecuación pueden utilizar como distintos métodos que ustedes ya conocen. Como esta es una ecuación cuadrática, la segunda que escribí, pueden utilizar la fórmula general o también pueden factorizarla para poder encontrar el valor de x. Entonces, si se fijan, la estrategia que ustedes usan para resolver una ecuación normal es primero identificar de qué ecuación se trata. En este caso, esta es una ecuación lineal y simplemente hacen un despeje. Pero si tienen un término cuadrático en la ecuación, pues esa ya inmediatamente ustedes la identifican como una ecuación cuadrática y las resuelven como por el método que ustedes ya saben que se resuelven las ecuaciones cuadráticas. Y en este caso, pues para resolver esta ecuación, pues tienen dos opciones. Una es, como les digo, utilizar la fórmula general, la chicharronera, o también pueden utilizar algún método de factorización. Miren, en este caso vamos a usar un método de factorización. Por ejemplo, para esta ecuación de aquí, vemos que es una diferencia de cuadrados y podemos factorizarla como, como x más 3 que multiplica a x menos 3. Y bueno, ya de ahí igualamos a 0 y ya encontramos los valores de x. En este caso, los valores de x son el negativo del valor que aparece aquí. Y sabemos que tiene dos soluciones esto. Sabemos que x1 es igual a menos 3 y el valor de x2 es igual a 3 positivo. Y ya estas dos de aquí serían las soluciones de nuestra ecuación cuadrática que les puse aquí. Ahora miren, el estudio de las ecuaciones diferenciales es parecido al estudio de ecuaciones normales en cuanto a que ustedes tienen que primero identificar qué tipo de ecuaciones con la que están trabajando y una vez que identifican qué ecuación es la que quieren resolver, lo que hacen es aplicar distintos métodos que correspondan a las ecuaciones que quieran resolver. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a ver qué es una ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, miren, prácticamente a una ecuación diferencial se le llama ecuación porque contiene este signo igual y contiene este signo igual y van a tener dos miembros, un miembro izquierdo y un miembro derecho, y lo que van a hacer es encontrar los valores de funciones que hagan que el lado izquierdo sea igual al lado derecho. ¿Sí? Solamente que, miren, una definición de una ecuación diferencial podría ser... Vamos a ver aquí. ¿Qué es una ecuación diferencial? Miren, ¿qué creen que sea? ¿Ustedes qué creen que sea una ecuación diferencial? No lo sé, a mí me suena mucho como lo de diferencial me suena mucho como a derivada o como a cálculo. No sé si a lo mejor haya que satisfacer el tipo de variable o el valor de la variable que satisfaga una derivada. No sé. Ajá. Sí, No, sí, le puedo leer lo que anoté. ¿Vale? ¿Puedo leer lo que anoté de ecuación diferencial? Sí. Bueno, puse que se denomina de esta manera una ecuación diferencial a la ecuación que contiene derivadas de una o más variables respecto a una o más variables independientes. Ajá, sí. Bueno, mire, entonces el término diferencial, esto de aquí, el término diferencial se refiere a que en la ecuación ya no solamente van a aparecer variables, ya no van a ser ecuaciones sencillas como las que puse aquí arriba, donde solamente aparecen variables, constantes, el signo de igualdad y más constantes, ¿no? Ahora, en ecuaciones diferenciales, como mencionaba también su compañero Ubaldo, no solamente van a aparecer variables y constantes, sino que ahora también van a aparecer derivadas.
Entonces van a aparecer derivadas de funciones. Entonces ahora en estas ecuaciones diferenciales es una ecuación normal, solamente que ahora uno o más de los términos van a, como os digo, van a aparecer derivadas de una o más variables. Entonces, un ejemplo de una ecuación diferencial, por ejemplo, sería, no sé, voy a escribirla aquí en la hoja, sería dy de x más 5y igual a seno de x, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿se fijan? Esta también es una ecuación porque aparece la igualdad. Entonces, el hecho de que aparezca la igualdad, pues es una ecuación. Y bueno, la diferencia con la de arriba es, con las dos ecuaciones que escribí en la parte de arriba, es que además de aparecer constantes, variables y, no sé, funciones trascendentes, también aparecen derivadas. Entonces, ahora hay que resolver esto que está aquí, pero tomando en cuenta que dentro de los términos que aparecen en la ecuación, van a aparecer también derivadas o diferenciales. Entonces, por eso es que se llaman ecuaciones diferenciales, porque ahora en la ecuación van a aparecer términos que van a contener, esto, van a contener derivadas, y esas derivadas pueden ser derivadas sencillas, como esta que pongo aquí, o sea, una primera derivada, pero también pueden tener casos en donde, de ecuaciones en donde aparezcan derivadas superiores o derivadas de mayor orden. Por ejemplo, puede aparecer una segunda derivada, la segunda derivada de y con respecto de x, más, no sé, la primera derivada de y con respecto de x, y todo esto igual a 4. Entonces, esta de acá también podría ser una ecuación diferencial. Y si se fijan, aquí también aparecen, no solamente pueden llegar a aparecer primeras derivadas como esta de aquí, sino que en su ecuación también pueden llegar a aparecer términos que contengan segundas derivadas, como en este término que les estoy marcando aquí. ¿Sí? Entonces, estos dos son ejemplos de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Entonces, siempre que vean una ecuación y aparezcan derivadas, pues eso es una ecuación diferencial. Ahora bien, también hay también hay una diferencia en cuanto a la solución de una ecuación diferencial y la solución de una ecuación normal. Miren, aquí cuando resuelven una ecuación aquí normal, como esta, la primera que hicimos, donde x era igual a 12, lo único que tenían que hacer era encontrar el valor de las incógnitas, que en este caso solamente era x. Pero ahora cuando decimos que una ecuación se resuelve, o sea, si resolvemos esta ecuación diferencial de aquí, ahora lo que estamos haciendo no es encontrar el valor de las incógnitas, como lo hicimos acá en la parte de arriba. Cuando se resuelve una ecuación diferencial, lo que vamos a hacer es encontrar qué función, miren aquí si se fijan, miren, en la primera ecuación, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí, lo que nos dice es que existe una función y que no conocemos. O sea, esta variable y que aparece aquí no es una incógnita, no es una incógnita como las de aquí arriba, donde x vale menos 3 y x vale 3 positivo, sino que esta y que aparece aquí es una ecuación, es una función que depende de x. En este caso, cuando resolvemos esta primera ecuación que les puse aquí, por ejemplo, lo que tratamos de encontrar es ¿qué función, una función cuya primera derivada más 5 veces esa misma función nos da como resultado seno de y? ¿Sí? Entonces, aquí lo que vamos a encontrar es esto, es Profe, y. una pregunta. Ajá. Entonces, ahí, en el caso de y, no se toma tal como una variable, sino como una función. Sí, es otra función. Y Okay. sí, como les digo, cuando resolvemos esto, estaríamos encontrando, miren, voy a poner otra más sencilla, ¿no? Otra ecuación diferencial más sencilla para que lo puedan ver. Profe, entonces es como poner f' de x más 5f de x. A ver, les digo, voy a poner un ejemplo así un poco más sencillo para que lo vean. Ok. Por ejemplo, si tenemos ahora una ecuación diferencial, ¿no? Por ejemplo, dy de x igual a 3x cuadrado, ¿no? Por ejemplo, esta también se puede considerar que es una ecuación diferencial porque, pues, como les menciono, aparece el símbolo de igualdad y aparecen derivadas, términos que son derivadas. Entonces, cuando resolvemos esta ecuación diferencial de aquí, lo que estamos encontrando estaríamos encontrando una función cuya derivada me dé como resultado 3x cuadrada.
sea, eso es lo que se entiende por la solución de una ecuación diferencial, que en este caso sería, hay que encontrar una función y cuya derivada me dé como resultado 3x cuadrada. Eso es lo que eso es lo que entendemos por la solución de una ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, miren, aquí por ejemplo, miren, ¿qué función creen que su derivada dé como resultado 3x cuadrada? X cúbica. X cúbica. Ajá. Sería X cúbica. Entonces, sería, por ejemplo, para que esto se cumpla, la función y o y tiene que ser igual a X cúbica. Y sabemos que tiene que ser esa porque cuando derivamos y, o sea, cuando derivamos esto X cúbica, sabemos que su derivada es 3x cuadrada, que es precisamente lo que puse aquí. Entonces, aquí, por ejemplo, pues ya, como es una función sencilla, pues ya sabemos que la solución de esta ecuación diferencial que puse aquí es esta de acá. Estamos encontrando el valor de la función cuya derivada me da esto, 3x cuadrada. Y eso es lo que se entiende por, como les digo, es lo que se entiende por solución de una ecuación diferencial. ¿Sí? Ya no encontramos incógnitas, sino que ahora lo que vamos a encontrar al resolver una ecuación diferencial es otra función. ¿Sí? No vamos a encontrar valores constantes como los de acá, sino que vamos a encontrar funciones como esta. ¿Sí? Sí. Ahora, miren, parecido a, como a lo que les puse acá, miren, es muy importante saber qué tipo de ecuación qué tipo de ecuación diferencial es la que estamos trabajando. Como les digo aquí, miren, esta ecuación de aquí sencilla es una ecuación lineal y simplemente se despeja. Y el método para resolverla de abajo es diferente a la de arriba porque en la de abajo tenemos una ecuación cuadrática. Entonces, cuando resolvemos ecuaciones diferenciales, cuando resolvemos problemas que involucran ecuaciones diferenciales, hay que hacer lo mismo, hay que hacer exactamente lo mismo. Primero hay que identificar qué tipo de ecuación tenemos y ya una vez que sabemos qué tipo de ecuación tenemos, ya la podemos resolver con un método para resolver ese tipo de ecuación. Entonces, profe, por ejemplo, lo que eran las primeras solamente se sacaba el valor de la variable, ¿no? Pero para cuando son una ecuación diferencial hay que saber tanto el de la función y ver ver que nos dé el resultado, ¿no? Que es del lado izquierdo. O derecho. Sí. Okay. Bueno, gracias. Profe, entonces, tengo una duda. Sí, ¿qué pasó? Por ejemplo, ahí estamos viendo como que es lo que nos dice la derivada de la función de la... Bueno, es lo que dice que al derivar debe de darnos 3 cuadrada. Sí, pero esto. Si existe una constante ahí, si esa constante al derivarla se me fue. Sí. Sí, miren, también hay... las ecuaciones diferenciales no solamente tienen, a veces no solamente tienen una solución, sino que hay ecuaciones que tienen, digamos que, varias soluciones. Entonces, como lo que mencionaba su compañero, por ejemplo aquí, esta sería una solución de la ecuación diferencial que resolvimos aquí. Pero otra solución es que, por ejemplo, sea x cúbica más 5, por ejemplo. O sea, si derivamos esta de aquí, si sacamos su derivada, igual nos va a dar 3x cuadrada, porque como aparece esta constante 5 de aquí, pues sabemos que la derivada de 5 pues va a ser 0. Y bueno, la derivada de esto también me da como solución esto. Así que, bueno, hay veces que una ecuación diferencial... Y en ese caso, profe, no se podría usar como una integración. Miren, sí, vamos a ver los métodos después, pero bueno, en este caso solamente quiero ejemplificar que una ecuación diferencial a veces tiene más de una solución. Sí, la primera solución que puse aquí, donde ya no incluía el 5, donde solamente estaba x cúbica, sí es una solución de esto. Pero incluyendo al 5, esta misma también es una solución de esta. Y puedo cambiar aquí el valor de la constante al valor que yo quiera y sigue siendo una solución de esta ecuación diferencial. Entonces hay veces que una ecuación diferencial tiene más de una solución. ¿Sí? Miren, también como les estaba comentando, es importante que sepan clasificar las ecuaciones diferenciales para poder resolverlas una vez que las identifican. Entonces, miren, lo que sigue, lo que vamos a ver va a ser precisamente eso. Vamos a ver la clasificación de las ecuaciones diferenciales. Clasificación de las... Entonces, miren, una ecuación diferencial primero se clasifica por tipo,
a escribir aquí, tipo. También hay dos tipos de ecuaciones diferenciales, son ecuaciones diferenciales ordinarias, voy a poner acá. Entonces hay ecuaciones diferenciales ordinarias y también hay ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, miren, en una ecuación diferencial ordinaria solamente existe una variable independiente, ¿sí? Y en las ecuaciones diferenciales parciales existen más de dos variables que son independientes. Miren, un ejemplo de una ecuación ordinaria, por ejemplo, es la primera que puse aquí, ¿no? Esta de aquí se puede clasificar como una ecuación diferencial ordinaria, la voy a poner acá. Más que otros. Entiende esto, dy de x más 5y igual a seno de x. Miren, aquí solamente hay una variable que es independiente. En este caso, la variable que es independiente sería la variable, o bueno, la forma en la que pueden identificar a las variables independientes es porque aparecen siempre aquí en el denominador, aparecen aquí en el denominador de las diferenciales o de las derivadas. Aquí, por ejemplo, la variable que aparece en la parte de arriba, la que se está diferenciando, esta sería la variable dependiente y es la que estamos buscando. Estamos buscando la función y, ¿sí? Entonces, en este caso, a la y que aparece aquí, esta, vamos a denominarla, vamos a llamarla variable dependiente. ¿Sí? Poner aquí variable dependiente. Y esta es la que generalmente estamos interesados en encontrar cuál es su valor. Y la que aparece abajo en el denominador, en este caso la x, esta lo que representa es la variable independiente. Independiente. Entonces, en una ecuación diferencial ordinaria aquí, solamente aparece una sola variable independiente. Pueden aparecer más variables dependientes, pero solamente aparece en el denominador de las derivadas una sola incógnita, que en este caso es la x, y es la que podemos identificar como nuestra variable independiente. Entonces, como os digo, en las ordinarias solamente aparece, voy a poner aquí su definición, aparece una variable independiente. Entonces, miren, otro ejemplo de una ecuación diferencial ordinaria sería, voy a borrar esto, puede ser, por ejemplo, dz en dt más dy dt más t igual a coseno de t, así. Ahora, miren, en esta ecuación diferencial que puse en la parte de abajo, si se fijan, la variable independiente siempre es la que aparece en el denominador de las derivadas. En este caso, si se fijan, aparecen dos derivadas, es esta y estos dos términos. Y se fijan, en las dos derivadas, lo que aparece aquí en el denominador es la t. ¿Sí lo ven? Es la variable t. Entonces, en este caso, solamente hay una variable independiente, que es t, pero hay dos variables dependientes. En este caso, las variables dependientes son z, que aparece aquí, y también la y. ¿Sí? Entonces, esta de aquí también se considera una ecuación diferencial ordinaria porque solamente aparece una variable independiente. Pueden aparecer más variables dependientes, que son estas de acá, pero solamente aparece una independiente. ¿Sí? Entonces, siempre que aparezcan derivadas de este tipo, también otra forma en las que las pueden identificar, o que pueden diferenciar una ecuación diferencial ordinaria de una ecuación diferencial parcial, es por la simbología que se utiliza cuando se utiliza esta D de aquí, o una diferencial total como esta. Saben que es una ecuación diferencial ordinaria, pero miren, ¿se acuerdan de matemáticas para ingeniería 1? Miren, ¿qué es lo que pasa si una función depende de más de dos variables? ¿Cómo se llama sus derivadas cuando una función depende de más de dos variables? Derivadas parciales. Derivadas parciales. Ajá. Y ya ven que el símbolo que se usa no es el mismo, ¿verdad? Se usa
sí, es un símbolo diferente. Sí. La D de Disney. Sí, esa, ¿no? La D de Disney. Entonces, las ecuaciones diferenciales parciales las pueden diferenciar de las ordinarias porque también se utilizan derivadas parciales en lugar de derivadas totales o de diferenciales totales. Entonces, miren, un ejemplo de una ecuación diferencial parcial, la voy a poner aquí, es porque se llaman parciales porque ahora la función que están buscando, la y, puede ser una función que va a depender de más de una variable. Y como depende más de más de una variable, las derivadas que pueden obtener de esa función ya no son derivadas totales, son derivadas parciales. Y en este caso puede ser, por ejemplo, se escribe así, la parcial de y con respecto de x más la parcial de y con respecto de z, por ejemplo, más la parcial de y con respecto de t es igual a 0. Entonces, en las ecuaciones diferenciales parciales, les digo, las pueden identificar por dos cosas. Una es por la notación, ¿no? Porque van a aparecer estos símbolos de derivada parcial. Y también porque se fijan aquí aparecen más de una variable independiente. Aquí, por ejemplo, esta x es una variable independiente, z también es una variable independiente y t es otra variable independiente. Y solamente hay una variable dependiente que es la y, es la que aparece en el numerador de las derivadas. Entonces, siempre que vean este símbolo, el de derivada parcial, pues ya es una ecuación diferencial parcial. Y también se puede identificar por el hecho de que hay más de una variable independiente en los denominadores de las fracciones. ¿Sí? Entonces, esa es la solución de una ecuación diferencial ordinaria de este tipo. Es muchísimo, muy diferente a la forma en la que se resuelven estas ecuaciones de acá. Así que para poder saber cómo resolver cada una, lo primero que tienen que hacer es clasificarlas. Primero ver si es una ecuación diferencial ordinaria o ver si es una ecuación diferencial parcial. Les digo porque hay métodos para resolver unas y métodos para resolver otras. Y los métodos para resolver una y la otra son muy diferentes. Estas son muchísimo más difíciles de resolver que estas ecuaciones ordinarias normales. ¿Sí? Ahora miren, las ecuaciones diferenciales no solamente se clasifican de acuerdo a su tipo, sino que también se clasifican de acuerdo de acuerdo a su grado, a su orden, y también así es una ecuación diferencial lineal o no lineal. Entonces miren, ahora vamos a ver cómo se clasifican las ecuaciones diferenciales, cómo se clasifican las ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Sí? Entonces, voy a ponerle en otra hoja. Aquí, clasificación de las ecuaciones diferenciales. Entonces, miren, como les digo, una ecuación diferencial ordinaria, en donde no aparecen derivadas parciales, se clasifican de acuerdo a su orden. Entonces, miren, el orden de una ecuación diferencial ordinaria no es otra cosa más que la derivada de la mayor derivada que pueda aparecer en la ecuación. Entonces, esa es una definición también que aparece ahí en las notas que les pasé. Entonces, es la mayor derivada que aparece en la ecuación. ¿Sí? Entonces, miren, por ejemplo, suponiendo que tienen una ecuación diferencial ordinaria de este tipo, ¿no? Si tienen y' más 3y' igual a 7. Y vamos a suponer que tenemos, no sé, y', todo esto elevado a la cuarta potencia más 3y' igual a y, así. Entonces, vamos a suponer que tenemos estas dos ecuaciones ordinarias. Las derivadas son estas y las podemos identificar por la notación prima. Entonces, miren, para el primer caso que puse aquí, miren, ¿cuál es la mayor derivada que aparece aquí en la primera ecuación? Es La primera. y. Sería y''. Entonces, aquí esto está indicando que la función ya se está derivando tres veces. Derivó 3 veces.
Ajá, entonces, ese sería su orden. Para la primera, que es esta de aquí, pues la mayor derivada que aparece es tercera. Entonces, esta ecuación diferencial que aparece aquí sería una ecuación diferencial de tercer orden, ¿sí? Tercer orden, porque la mayor derivada que aparece es... Bueno, la mayor derivada es 3, ¿no? Se está sacando la tercera derivada de la función y por eso es una ecuación diferencial ordinaria de tercer orden. Y miren, para el segundo caso, ¿cuál sería el orden de la derivada? ¿Cuál es la mayor derivada que aparece? Pues la 3y prima. Sí, igual sería la prima prima. En este caso, la función y se está derivando 2 veces. Entonces, sí, como lo comentan, en el segundo caso, el de la segunda ecuación diferencial es de 2, es de orden 2, o de segundo orden. ¿Sí? Entonces, la mayor derivada que aparezca, eso les va a indicar el orden. Y no deben de confundirse por las potencias. Aquí lo que me está indicando es que esta potencia 4 lo que me está diciendo es que la derivada de la función y se va a elevar a la cuarta potencia, pero la potencia no tiene nada que ver con el orden. ¿Sí? El orden solamente va a estar dictado por la mayor derivada que pueda aparecer. Ahora, miren, también existen distintas notaciones. Miren, no sé si han usado la notación de Newton, de los puntos. Miren, por ejemplo, y' es... Esto es la derivada de y con respecto de x. Así. O sea, siempre que vean las primas aquí, siempre que vean una... O bueno, así es como lo vamos a manejar en este curso, y por lo común así se hace. Cuando vean la prima, la notación prima, eso significa que se está derivando con respecto de x. Pero también hay otras notaciones. Por ejemplo, está y punto. Esta es la notación de Newton. Entonces, en la notación de Newton, siempre que vean un punto, como aquí, esto les está indicando que se está derivando, pero con respecto al tiempo. Y bueno, el punto significa entonces que la variable y se está derivando con respecto al tiempo, que lo escribimos con una t minúscula, como aquí. Y también está la notación de Leibniz, que esa es la forma común que utilizamos. Por ejemplo, es esta de y de z, por ejemplo. Esa es la notación para indicar que y se está derivando con respecto a la variable z. Pero miren, esto sería entonces las distintas también notaciones que vamos a utilizar. En la notación de Newton, por ejemplo, si ven 2 puntos así, como aquí lo pongo abajo, eso indica que la variable y se está derivando con respecto al tiempo, pero 2 veces. Por ejemplo, esto quiere decir que se está sacando la segunda derivada de y con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, miren, siempre que vean la prima aquí, significa que se deriva con respecto de x. Y cuando vean el punto, significa que se deriva con respecto al tiempo. Y esta notación de aquí es la notación de Leibniz. Y bueno, esta notación de aquí es superior a la notación de Newton y también a la notación prima. Y bueno, por lo común aquí en esta clase, pues lo vamos a manejar así. Vamos a manejar la notación de Leibniz, esta. Y en pocas ocasiones vamos a utilizar la notación de Newton o la de las primas. Profe, Ajá, ¿sí? tengo una duda cuando está la notación de Newton, por ejemplo, en y tiene un punto y luego tiene un cuadrado, es de que, ajá, Sí. esa está elevada después, o sea, la derivada primera está elevada al cuadrado, ¿no? Okay. Sí, miren, aquí los números que aparecen aquí indica que se está derivando 2 veces. ¿Sí? Cuando no aparezcan números, como aquí en el primer caso, y se fijan, no aparece un 1 o un 3 o no aparece nada. Entonces, cuando aparezca así solo, quiere decir que la y se está derivando una sola vez. Si aparecieran, por ejemplo, 3 puntos, miren, voy a ponerlo abajo, si apareciera y punto, 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 quiere decir que la función y que aparece aquí se va a derivar 3 veces consecutivas y para eso se pone como una potencia al cubo. Si usamos la notación de Leibniz, sería así. Pero el número que aparece ahí en esta notación, lo único que indica es la cantidad de veces que se va a derivar la función. Sí. Entonces, como digo, esta es la notación de Newton.
Voy a ponerle aquí, esta es la notación de Newton, esta es la notación de Leibniz, y esta de acá es la notación prima. Y la mejor notación que... La mejor notación que va... O la notación de Leibniz es superior a las otras. Es una notación que indica el significado físico de la derivada y también indica claramente quién es la variable independiente y quién es la dependiente. Ahora, miren, otro tipo de clasificación de las ecuaciones diferenciales ordinarias también se clasifican de acuerdo a su linealidad. Entonces ya vimos cómo se clasifican de acuerdo al orden. También se pueden clasificar... miren, también me faltó otra cosa. También se pueden clasificar de acuerdo al grado. Entonces, miren, el grado de una ecuación diferencial se refiere a la potencia a la que se está elevando la mayor derivada de la ecuación. ¿Sí? Es la potencia a la que se eleva la mayor derivada que aparece en la ecuación. Sí, entonces miren, ustedes por ejemplo pueden ven la ecuación diferencial y ven cuál es la mayor derivada. Y bueno, la potencia a la que se está elevando la mayor derivada, pues eso les va a decir el grado. Por ejemplo, si tienen, no sé, la tercera derivada de y con respecto de x y todo esto está elevado a la quinta potencia. Suponiendo que tienen esto más, no sé, y todo esto. Suponiendo que tenemos esta ecuación de aquí. Igual es una ecuación diferencial ordinaria, porque no aparecen derivadas parciales. Y bueno, en este caso, ¿cuál es el orden de esta ecuación diferencial? No el grado, sino el orden. ¿Cuál es la mayor derivada que aparece? 3, Está ¿no? elevado a la 5. No, el orden... El orden es 3. Sí, el orden es 3. ¿Primer orden? Quiere decir que... ¿De orden 3 de grado 5? Ajá, es de orden 3 y de grado 5. Es la mayor derivada que aparezca. Esta es una primera derivada, ¿no? Y esta es una tercera derivada. Entonces, la mayor derivada que aparezca, el exponente al que esté elevado, ese les va a dar el grado de la ecuación diferencial. En este caso, como mencionaba uno de sus compañeros, este sería de orden 3 o de tercer orden, como quieran escribirlo, y el grado sería de quinto grado. O de grado 5. ¿Sí? Entonces pueden ponerlo así, quinto grado o grado 5. Y bueno, sería eso, es la potencia a la que está elevada la mayor derivada que aparece Entonces, profe, en la ecuación. ¿se toma en cuenta el grado en el que está el mayor orden? Sí, se toma en cuenta eso, es la potencia, es la mayor potencia de la mayor derivada que aparezca en la ecuación. Miren, voy a poner otro ejemplo. Suponiendo que tenga, digamos, esto d cuadrada y de x, esto a la quinta, igual, más, y esto a la 7, más, y suponiendo que tenemos ahora esta nueva ecuación, ¿no? Ahora, si fijan, ¿cuál es la mayor derivada que aparece? ¿La de 2? Segunda, tercera derivada. Sí, es el 2, es la que aparece aquí, ¿no? Está, la mayor derivada es una segunda derivada. Así Pero ahí que se tomaría, el orden sería... pero se tomaría también los 2 grados o nada más el grado más alto. Sí, miren, es lo que quería que vean aquí. Es la potencia más alta de la mayor derivada que aparezca en la ecuación. En este caso, como tenemos dos segundas derivadas, esta de aquí y esta de acá, pero la potencia más alta es de 7. En este caso, pues ponemos que
sería de séptimo de grado o de grado 7, ¿sí? Entonces, en este caso, esta sería una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden y de séptimo, séptimo grado. Ok. ¿Sí? Sí. Entonces, sí, miren. Entonces, esta ecuación sería como digo, sería una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden y de séptimo grado. ¿Sí? Ahora, bueno, entonces ya vimos clasificación por tipo, por grado, por orden y también hay una tercera clasificación de las ecuaciones diferenciales por linealidad. Ahora, miren, ¿se acuerdan de... no sé si se acuerdan de álgebra lineal? Miren, ya ven que en álgebra lineal lo que estudiaron ustedes solamente fue cómo resolver ecuaciones lineales, ¿no? O sea, nunca, si fijan, en álgebra lineal nunca resolvieron ecuaciones que tuvieran potencias, ni logaritmos, ni senos, cosenos, tangentes. Entonces, el concepto de linealidad que ustedes manejaban en álgebra lineal es parecido al concepto de linealidad que vamos a manejar aquí en ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Entonces, miren, en una ecuación diferencial que es lineal, la variable dependiente. No, yo las ocupo. ¿Las ocupo yo? En una ecuación diferencial lineal tienen en sí dos variables, ¿no? Una variable dependiente y una variable independiente. Entonces, miren, la variable dependiente, que en este caso es la que aparece en el numerador de la fracción esta de aquí, esta variable dependiente, debe de ser lineal, debe de satisfacer las condiciones de linealidad. Y acuérdense que una ecuación era lineal cuando su gráfica era una recta, ¿no? Entonces, una ecuación que es una línea recta no puede tener senos, ni cosenos, ni tangentes, ni puede haber divisiones, ni puede haber potencias cuadráticas, ni cúbicas, ni puede haber raíces cuadradas, ni multiplicaciones cruzadas. Entonces, una ecuación diferencial lineal es una ecuación en donde la variable dependiente, que en este caso, que para esta ecuación de aquí la variable dependiente es la y, esta y no puede estar al cuadrado, ni tampoco puede estar a la quinta potencia, ni tampoco puede estar multiplicada por sí misma, ni nada por el estilo. No sé si me explico. Entonces, miren, la variable dependiente, como les digo, la variable dependiente y sus derivadas no pueden tener senos, ni logaritmos, ni tangentes, ni cosecantes, ni raíces, ni nada. ¿Sí? Solamente la variable independiente. La variable independiente, que en este caso es la x, esa x sí puede estar como sea, o sea, esa no importa, puede estar dividiendo, es la variable que aparece aquí abajo, esa sí no importa. Lo único que importa es la variable de arriba y sus derivadas. Entonces, en la variable de arriba, como les digo, esa no puede estar a la primera, a la segunda potencia, ni puede estar multiplicando por otra y, ni puede estar en un seno ni en un coseno, para que sea una ecuación lineal. ¿Sí? Solamente puede estar a la primera potencia y puede multiplicarse por constantes. Entonces, la linealidad se refiere a que la variable, la variable dependiente y sus derivadas deben ser lineales. Entonces, una ecuación que satisface, una ecuación diferencial ordinaria que satisface esto, en donde la variable independiente y sus derivadas son lineales, es una ecuación lineal. ¿Sí? Miren, por ejemplo, voy a usar la notación prima, serían 3y prima,
más y igual a 5. Miren, esta de aquí, esta sería una ecuación diferencial lineal, porque miren, la variable, acuérdense, la notación prima quiere decir que se deriva con respecto a x. Así que como se está derivando con respecto a x, quiere decir que y es la variable dependiente y x es la variable independiente. Entonces aquí la variable dependiente que es y sus derivadas, que son las primas, deben de ser lineales. Quiere decir que no debe de haber potencias, no, la y sus derivadas no deben de estar en potencias, ni tampoco en senos, ni cosenos, ni tangentes, ni dividiendo, ni multiplicándose por ellas mismas. ¿Sí? Si satisface esas condiciones, entonces es una ecuación diferencial lineal. Y aquí, si se fijan, la variable y únicamente se está multiplicando por constantes. O sea, como se multiplica por constantes, entonces, y aparece sumándose nada más, y no aparecen senos, ni cosenos, ni tangentes, ni nada de eso. Entonces es una ecuación diferencial lineal. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Seguros? No, estoy. Mire, entonces esta de aquí sería lineal. Me voy a poner otra. Por ejemplo, TY, TT más 3. Suponiendo que tenemos esta ecuación diferencial de ahí. ¿Esa cómo la clasificarían ustedes? ¿Es lineal o es no lineal? No lineal. ¿Por qué? A ver, aquí me confundí en la variable. Como Voy a los cambiar. cosenos, ¿no? Pues tan solo por el coseno que tiene ahí, ¿no? No, pero sí es lineal porque la variable dependiente es y. Entonces, como y no está dependiendo del coseno, Uh-huh. pues es lineal. Sí, ¿no? es como dice, sí, es como menciona Osvaldo. Lo que interesa es que lo que sea lineal es la y. O sea, lo que aparece aquí como su variable dependiente. Como la variable dependiente es la y, esa no puede estar ni en cosenos, ni en senos, ni en potencias, ni nada. O sea que lo que Ajá. no debe estar entre cosenos es la variable dependiente. Ajá, la dependiente. Si está Ajá. otra, no hay problema. Uh-huh. Sí, por eso es que lo marco aquí, la variable dependiente y sus derivadas. O sea, si las derivadas de la variable dependiente y la variable dependiente misma no están ni en senos, ni en cosenos, ni raíces, ni nada, es lineal. Pero la variable independiente, que es la de aquí abajo, esa sí puede estar como sea, esa sí no importa. Lo único que importa es la y sus derivadas. Así que esta ecuación que les pongo aquí se puede también clasificar, se puede clasificar como una ecuación lineal, porque lo que importa es la y sus derivadas. Miren, otro ejemplo puede ser, miren, aquí y' al cuadrado más 3y' más 5x igual a 4. Miren, ¿esta es lineal o no lineal? Es no lineal. O sea. Sí, también sería no lineal, porque en este caso la variable dependiente sería y se fijan, su derivada, que es esta y' que está aquí está si está elevada al cuadrado. Entonces, como la derivada de la dependiente está elevada al cuadrado, pues ya sigue una no linealidad. Y pues esta ecuación diferencial sería no lineal. Sí, porque la derivada de la dependiente está elevada al cuadrado. ¿Sí? Entonces, acuérdense, lo que importa es la variable dependiente, que en este caso es la y sus derivadas, como aquí. La variable esta que está aquí, la independiente, esa puede estar como sea, eso sí no importa. Lo que importa es la dependiente y sus derivadas. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? No.
No, ninguna. Bueno, a ver, empezamos a la... Miren, también el horario de las asesorías. Nos comentaron ahí en la coordinación que, bueno, que respetáramos los tiempos de los otros maestros. Entonces, a lo máximo a lo que podemos llegar aquí en las sesiones de asesorías es a las 3:40, porque, bueno, a las 3:40 en su horario marca que tienen otra clase, ¿no? Así que, bueno, sí, las asesorías únicamente pueden llegar a lo máximo de esta clase, de las 2 a 3:40. Y, bueno, miren, aquí terminaríamos entonces con esto. Y ya, bueno, la primera parte de la tarea ya la podrían hacer, ¿no? La de clasificar las ecuaciones diferenciales. Y bueno, ya Ahí, sí, por ahí se escuchó algo raro. Bueno, sí, mire, entonces, ¿cuándo nos tenemos clases? ¿El lunes? ¿Se supone? Creo que sí, profe. Sí, leí el lunes. A ver, voy a poner el horario. ¿Sí se ve en la pantalla todavía o ya o no? Tenemos clase mañana, ¿no? A la primera igual. bueno, mañana tenemos 1 hora Ajá. y ya hasta el lunes. Sí. Tenemos el lunes, el miércoles y mañana jueves. Sí, miren, creo que ahí les puse en Classroom. Estas sesiones las vamos a tener los lunes y los miércoles. Pero bueno, en este caso, conéctense mañana, ¿no? Para terminar de ver lo de, pues lo demás que falta de la tarea. Sería de 2:50 a 3:40. ¿Sale? También coméntenle a sus compañeros de pues de las clases, ¿no? Si alguien que no estuvo, bueno, que ustedes conozcan, si están en un grupo de WhatsApp o algo así, pues coméntenles que igual mañana de 2:50 a 3:40, pues va a ser la clase para que se conecten. Y ya. Profe, una Pues, pregunta. Aquí en el horario marca que es de 2 a 2:50. Déjame revisar mi sistema a ver, porque está raro eso. sí, cierto. Sí, tiene razón su compañero. Es de 2 a 2:50. Sí, entonces, Ok. sí, mañana conéctense a esa hora de 2 a 2:50 y ya Va. veríamos todo lo demás para que puedan hacer su tarea. Y ya el lunes Ok. podemos ver Sí, dudas, profe. revisen el material y todo, leanlo y ya lo checamos el lunes. Mañana seguimos con clase y el lunes vemos dudas. Miren, también otra cosa. También me piden que pase asistencia, o sea, para tener el registro de quienes están en las videoconferencias. Así que, miren, aquí en el chat de Meet, les pido que cada uno escriban sus nombres en el chat. Escriban su nombre y este sería como el pase de lista. Miren, ese pase de lista no lo voy a tomar en cuenta yo en la calificación, pero sí me lo piden en la coordinación.